Hola, soy Delfina Morganti Hernández, escritora y comunicadora publicitaria y también traductora e intérprete de inglés y español. Como podés ver en pantalla, hay una biodata un poquito más larga de la que yo voy a mencionar sobre mi persona, pero la verdad es que no me interesa ahondar tanto en mi propia presentación. Si querés saber más de mí, vas a poder encontrar contenidos en audio, en imagen y también audiovisuales en internet, googleando Delfina Morganti Hernández. Hoy me interesa empezar a contarte sobre un ensayo que escribí hace unos años y que publiqué en el año 2017, que se llama Objetividad, Fidelidad, Invisibilidad, un ensayo a propósito del discurso de la traición en traducción literaria. Y si bien no me interesa hacer un audiolibro de este libro que está publicado como ebook, es decir, como libro digital, sí quiero rescatar en un formato que Internet me permite y me brinda, que es el del audio, el de solo audio, algunos fragmentos, algunos pasajes para pensar la literatura y pensar la traducción, para pensar y repensar la traducción literaria. Como autora independiente tengo que decir que si yo misma no genero contenidos sobre mis contenidos, es decir, sobre los libros que voy publicando, nadie más lo hará. Así que si te interesa la traducción, si te interesa la literatura, si sos escritor o escritora, si trabajas en alguno de estos campos, ya sea como amateur, bueno, por tu vocación, por tu profesión, o estás estudiando letras o traducción, este contenido es para vos. Voy a ir en orden, voy a ir abordando el libro desde sus primerísimas páginas. Antes te quiero mostrar la portada para que tengas la opción de ver el libro al cual me estoy refiriendo. Se trata, como dije, de objetividad, fidelidad, invisibilidad. En ese orden es que tenemos que leer los sustantivos de la portada, y el subtítulo, un ensayo a propósito del discurso de la traición en traducción literaria. Como ves, este texto lo publiqué junto a la editorial Autores de Argentina, te decía, en el año 2017, y tiene un índice que, bueno, para mí es un índice que, debo decir, si yo lo viera plasmado en un libro ajeno, me generaría por lo menos curiosidad y cierto interés. ¿Por qué? Porque estudié muchos años letras, no estoy recibida, dudo de que logre recibirme, pero me interesa muchísimo la literatura, me interesa y me apasiona también la traducción. Y en este índice podemos ver, y voy a mencionar algunos títulos así al azar, subtítulos y títulos, perdón, y subtítulos de capítulos como nociones fundamentales para un ensayo sobre traducción literaria. Apuntes sobre de la obra al texto, que es un texto de Roland Barthes, decir autor, decir lector, el triángulo procedimental del traductor literario, las instituciones como centros de constitución y transformación del discurso, el principio de objetividad, subjetivo y objetivo, esa es la cuestión, el traductor como sujeto lingüístico, la presencia del traductor como forma de la subjetividad, en fin. Bueno, también se habla mucho de fidelidad en este texto. Este texto es un texto argumentativo, eminentemente argumentativo, subjetivo, no es un trabajo de investigación, no hay hipótesis y no hay resultados quizás concretos o científicos. Ahora voy a hablar un poquito más de eso cuando lea algunos fragmentos del prólogo, pero sí es un ensayo, y si nunca tuviste la oportunidad de leer un ensayo, o si el ensayo es un género al que te acercaste poco hasta ahora en tu vida como lectora o lector, creo que este contenido puede llevarte a entender un poco más del género, o por lo menos a experimentarlo desde un lugar diferente. Como género, este ensayo también, por supuesto, va a proponer una serie de tesis sobre
¿qué es la literatura? ¿Qué es la traducción? ¿Cuál es la función del traductor literario? Y por supuesto voy a retomar esa famosa frase que nos acompaña y que yo siento que nos pesa a algunos traductores sobre esto de que todo traductor es un traidor, traditore, aquel que traduce literatura está traicionando, según dicen las malas lenguas, al, eh, al autor, al lector, al texto. Sin más, voy a pasar a leer los pasajes que te decía, algunos fragmentos que voy a ir seleccionando en realidad ahora mismo, con la vista. Estuve releyendo, sí, con anterioridad, por estos días, mi propio prólogo. Tarea nada sencilla leer un texto que uno escribió hace unos años porque encuentra errores, encuentra cuestiones que uno dice que acá qué quise decir, o acá me faltó una coma, o bueno, esta no era la palabra, tendría que haber reformulado, en fin. Para alguien que ejerce la traducción y la corrección de textos, leer sus propios textos es quizás doblemente, se siente como una doble tortura, pero más allá de eso, que es una cuestión más de amor propio y de saber soltar el texto y decir, bueno, ya está publicado, lo que importa quizás no es tanto la coma o el punto o el acento, sino la idea que logré llevar al papel, más allá de que haya más o menos personas a las que les interese. Para mí es un logro del cual estoy orgullosa y que ha sido el inicio oficial, si se quiere, como autora, porque vengo escribiendo en realidad, como te contaba al principio, ficción desde hace muchos años, creo que desde los 11, 12 años, así que tengo todavía un montón de textos pendientes de publicación. Siempre digo que mi mayor miedo en la vida no es no llegar a Europa, a conocer Europa, que suele ser uno de los anhelos más, más presentes en la mente de los argentinos. Yo soy argentina, sino el hecho de no llegar a publicar todo lo que tengo pendiente de publicar. Es decir, que podría morirme tranquilamente sin viajar al exterior, sin dar la vuelta al mundo, pero no estaría satisfecha si, si me voy de este mundo, o si algo me pasara, toco madera, y yo no llegara a compartir todo lo que tengo para compartir, a decir todo lo que tengo para decir como escritora, como creadora. No digo como creativa porque siento que todos somos creativos, los seres humanos, lo siento y lo sé, y lo he estudiado así y lo creo. La creatividad es una facultad humana, es inherentemente humana, y cada vez que resolvemos un problema, improvisamos o tenemos que romper el molde con nuestra forma de pensar y tomar una decisión, estamos siendo creativos. Así que desde ese punto de vista es que digo que todos somos creativos. Pero como creadora, como te contaba, mi mayor anhelo, mi sueño máximo, se podría decir, en esta vida es poder darme voz, que como dije al principio, si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. Y eso no quiere decir tampoco llegar a una instancia de fama o de masificación de lo que comparto como contenido y que se transforme en un producto de consumo masivo. En absoluto no es algo que busco, pero sí dejar mi impronta, dejar mi huella de esta forma, compartiendo lo que creo. Digo, no lo que creo como creencia, sino lo que creo como creación. Aunque la creación está impregnada en nuestras creencias, ¿sí? Aunque sea inconscientemente. Bien, sin más preámbulos, voy a lo que ya es un prólogo, que es el prólogo de este texto. Se llama Del autor al lector, así se llama. Cuando yo lo escribí, este prólogo estaba bastante atravesada por los inicios de lo que es el género ensayo, por el año 1500, si mal no recuerdo, después de Cristo, eh, quien da origen al ensayo, o por lo menos los estudiosos ubican a un autor específico francés, Michel de Montaigne. Ahora no puedo recordar las particularidades y todo lo que estudié respecto de esta persona, de este personaje,
de esta personalidad, pero si te interesa averiguar más sobre el género ensayo, podés buscar su nombre y podés encontrar cientos de ensayos escritos por este autor en lo que era el ensayo en aquel momento, ¿sí? Que estaba surgiendo como género. Hay algunas características comunes al género, en el prólogo yo recorro algunas de ellas, en el prólogo a mi ensayo sobre traducción literaria, y este primer contenido sobre el contenido, como te decía, es para darle lugar al prólogo. Después sí, me voy a meter de lleno en los capítulos, voy a ir abordando cada uno de los principios que menciono en el título de este ensayo, objetividad, fidelidad, invisibilidad, con respecto al traductor traduciendo literatura, pero ahora vamos con el prólogo. Antes del prólogo, hay una cita que traigo de Michel de Montaigne en francés que dice: «C'est ici un livre de bon choix lecteur». He aquí un libro de buena fe, lector. Bien, prólogo de la autora al lector. Cuando empecé a gestar este trabajo estaba convencida de que sería un ensayo. Siempre lo pensé en el marco de ese género, pero a medida que pasaban los meses, cuanto más me dedicaba a exponer las ideas, más cedía ante la incertidumbre. ¿Se leerá como un ensayo?, me preguntaba. Cuando ya no pude más, me remití a las fuentes. Hago una pausa y te cuento que acá es cuando empiezo a traer distintas fuentes autorizadas de pensadores, de escritores, de autores que han hablado largo y tendido sobre el ensayo. No te quiero aburrir sobre este tema, si es que no te aburriste ya y te fuiste, espero que estés por ahí mientras haces otras cosas y escuchás este contenido, pero sí voy a retomar el prólogo a partir de un párrafo más adelante del que quizás estás viendo en pantalla, y dice así: mi ensayo, como exige la definición de Adorno, no agota su tema. ¿Cómo podría agotar el tema cuando ni siquiera pretende hacerlo? Sobra decir que sería prácticamente imposible, pues los preceptos que se ponen en jaque en este trabajo, objetividad, fidelidad, invisibilidad, datan de siglos atrás y están tan arraigados en la jerga de la traducción literaria que hay más bibliografía a su favor y decálogos de buen traductor basados en ellos que fuentes que los contradigan. Si hay algo que a mí me sedujo a la hora de trabajar estos temas, los temas que se enuncian en el título, es precisamente que encontré pocas fuentes que en su momento, en el momento en que lo hice, por lo menos en español, que contradijeran lo que andaba dando vueltas por el instituto donde yo estudiaba traducción, y en boca de traductores también graduados, profesionales, matriculados, ¿no? De esto de que el traductor tiene que ser invisible, cuanto más invisible mejor, de que tiene que ser fiel, de que tiene que ser objetivo. Bien. Esto sin contar que las fuentes remiten por lo general a dilemas que no parecen ser del todo decidibles, como cuánto de creatividad del traductor hay o debería haber en la traducción para no pasarse de listo con el contenido dado, es decir, aquel que aporta el autor del original. El análisis crítico no busca establecer verdades científicas, sino postular preguntas y ensayar respuestas en torno a las verdades que ya se dan por sentado del sentido común y que traspasan la frontera del campo de la traducción literaria para asentarse en las de la opinión pública. En particular voy a analizar los principios de objetividad, fidelidad e invisibilidad, los mismos que encabezan el título de este ensayo. Según he escuchado y leído a lo largo de los años, estos son los principios que deberían guiar la tarea de todo traductor de literatura que se precie de tal. A propósito del segundo mandato, quiero aclarar que no pasaré por alto el prejuicio que nos condena a todos los traductores como traidores. La famosa leyenda del traduttore traditore, el cual constituye la piedra angular de lo que a mí me gusta llamar el discurso de la traición. Si viene, la ciencia vendrá después. Por ahora lo que me interesa es despertar la conciencia, despejar el lente del estereotipo y del sentido común, para adentrarnos juntos en algunas formas posibles de rescatar al traductor literario de su triste rol de traidor condenado a tender
puentes entre culturas. Por lo demás, si la traducción es ciencia o es arte, si es una disciplina derivada de la lingüística u otra independiente, o si en efecto se podría formular una especie de traducción literaria aplicada, diré que estas no constituyen cuestiones centrales para mi trabajo. Continúo aquí salteando algunos fragmentos y retomo por acá. Por acá. Si hay algo que me ha movido a postular este trabajo como un ensayo, no es precisamente la fascinación imaginativa. Acá estoy remitiendo a una de las definiciones que da Jaime Rest, argentino, autor, traductor, sobre lo que es el ensayo, y cuando lo caracteriza él hace referencia a la fascinación imaginativa como una característica del género. Entonces, de alguna manera yo le estoy respondiendo y lo cito, ¿no? Si hay algo que me ha movido a postular este trabajo como un ensayo, no es precisamente la, cito, fascinación imaginativa, fin de cita, de la cual hasta el lector menos sagaz gustaría desconfiar. Tengo una auténtica necesidad de desentrañar todo cuanto hace posible que el discurso de la traición siga vigente en el siglo XXI, sin contención ni artificio. Esto para quienes hayan leído alguna vez un texto breve que también creo es un prólogo de Michel de Montaigne, o Lecteur, él de alguna manera también usa, no recuerdo las palabras en francés, las palabras precisas, pero habla de la convención y del artificio. Así que acá también hay una leve intertextualidad o alusión para aquellos pocos que hayan leído Michel de Montaigne, pocos o muchos que hayan leído Michel de Montaigne y de paso también estén leyendo mi texto. Vuelvo al prólogo. Siento ser reiterativa, pero por si el ensayo solo no lo lograra, apuesto todas mis esperanzas a la claridad de este prólogo. Mi interés está puesto en fomentar la visión crítica de los enunciados relativos a los principios de objetividad, fidelidad e invisibilidad. Mi mayor logro sería que los estudiantes y también los traductores consagrados comenzaran a evaluar lo que realmente quieren decir y lo que se dice a través del discurso que emplean en ocasiones de manera acrítica e impersonal, como si todos implicáramos y entendiéramos lo mismo al decir, por ejemplo, que una buena traducción es aquella que es fiel al original. Y acá ya me voy acercando hacia el final del prólogo, hacia el final de esta introducción al ensayo sobre traducción literaria que me interesa compartir con vos. Y dice así el cierre del prólogo. La tesis argumentativa que presentaré más adelante acerca de la traducción como recreación no es una tesis que sostenga producto del azar o de la imaginación, sino como resultado de la experiencia, la investigación, los debates con otros colegas y estudiantes y mis propias convicciones personales de que el traductor, lejos de ser un traidor, ha sido y será un reescritor, benefactor, un versionista autorizado por las leyes de la necesidad histórica, un actor pensante, sumamente activo y complejo, y a veces hasta contrariado, que más que venir a ser infiel al autor y su estilo, viene a allanarles el camino a los lectores, que sin él se perderían las mejores y las peores obras de las culturas ajenas. En este sentido, si tuviera que ubicar mi texto en alguno de los dos polos que menciona Rest, creo que este ensayo se encuentra a mitad de camino entre ambos. El lector podrá entrever ingredientes claramente subjetivos y provenientes de mi experiencia como traductora, pero no voy a descartar mi propio afán de conceptualización a través de las ideas que se exponen. Tampoco dejaré de lado la oportunidad de respaldar esas ideas con las reflexiones previas de otros autores, además de incluir algunos casos prácticos
seleccionados que he recopilado durante mi trabajo como profesora adscrita a la Cátedra de Traducción Literaria. En definitiva, no soy yo, lector, la materia de mi libro, sino mis ideas a propósito del discurso de la tradición y los principios que lo erigen en norma. Hasta aquí el prólogo a este libro publicado en formato de libro digital o ebook, Objetividad, Fidelidad, Invisibilidad, un ensayo a propósito del discurso de la tradición en traducción literaria. Y me gustaría saber si te ha generado interés, si te ha dado curiosidad, no para que lo compres, porque a pesar de que estoy compartiendo la pantalla con el precio a la izquierda, no encuentro dónde quedó el archivo, el archivo original. La verdad, soy bastante desorganizada con mis propios contenidos. Pero sí porque me interesaría generar un debate, o una discusión, o una conversación, un diálogo, como lo quieras llamar, con vos, sobre qué es la literatura, qué es la traducción, cuál es la labor del traductor literario. La voy a ir tratando de generar, de gestar con vos a lo largo de alrededor de 3 o 4 encuentros sobre este texto, pero el objetivo no es tanto promocionar el libro, sino salir del libro y, como dije, llevar la discusión a quienes están del otro lado, que quizás no conocen el libro, no lo han leído, no les interesa leer un libro tampoco completo quizás sobre traducción literaria, pero sí tienen seguramente alguna opinión formada, alguna idea en mente, o se han quedado con algún estereotipo sobre qué hace un traductor, sobre todo un traductor literario, ¿sí? Así que bueno, te dejo la inquietud. Espero que hayas disfrutado de esta primera entrega. Voy a seguir proponiendo contenidos sobre traducción literaria. Mi beta como escritora y como artista me lleva, me lleva a eso. Tengo esa necesidad creativa, si se quiere, así que espero que lo aproveches, espero que lo hayas disfrutado y, como dije, me encantaría saber tu opinión y tus comentarios, así que espero que reacciones de alguna manera y me cuentes qué te pareció este contenido, siquiera para contradecirme. Un abrazo, cuídate mucho y hasta la próxima entrega sobre traducción literaria.